Nuestro tema general es la deuda externa de México. La deuda externa total se refiere a todos los préstamos que México ha ido solicitando y obteniendo dentro de los mercados internacionales, junto con los préstamos de la banca comercial extranjera. Estos bancos forman parte del sector público, como de las instituciones financieras y las empresas. La problemática de este tema es muy sencilla de notar, pues al mencionar algo como deuda, es casi como presentar una dependencia o deber del país con otras naciones. Esto significa una desacreditación de nuestros propios intereses hacia los de otros y no presenta un gran apoyo para las interacciones a nivel mundial. La deuda externa de estima alrededor del 17.43% de los 1.044.042 millones de dólares que presenta el Producto Interno Bruto, o PIB, mexicano. Es decir, el total de la economía mexicana en 2011, según el periódico El Animal Político en su análisis económico de México. Durante 7 años, la deuda externa de México venía aumentando a una tasa promedio de 22.46%. Y durante el lapso de 2010 al 2016, el saldo de la deuda externa bruta de México creció 157.20%, al pasar de 168.145 a 432.472 millones. Si vemos entre las deudas más graves del mundo y las organizamos en función de la deuda externa neta y pasivos, excluyendo reservas internacionales y tenencias en oro, México se situaba con la octava mayor deuda por montos entre las 10 seleccionadas según el periódico El Economista. Se conoce que muchos de los préstamos realizados en esa época fueron utilizados por México para entrar a su etapa de modernidad neoliberal y poder industrializarse con mayor rapidez. Pero esto solo causó una gran caída, como la que sucedió durante la crisis de la deuda latinoamericana de 1982, que aunque tuvo su mayor efecto unos años después de que se inició, fue una de las más serias de toda la historia en esta región. La siguiente gráfica muestra la diferencia entre la deuda externa de México en 1970, calculando en 7.097.272.00 mil millones de dólares, y en el 2015 la deuda externa alcanza a los 426.33405.500 mil millones de dólares. Por otra parte, esta gráfica que encontramos en el periódico La Razón intenta explicar cómo la deuda externa ha ido incrementando al pasar los años. Esta gráfica solo enseña la deuda externa desde el comienzo de la presidencia de Carlos Salinas. Un evento importante ocurrió en 1995, cuando el endeudamiento externo tuvo un salto debido a las obligaciones que el gobierno federal debió contratar para hacer frente a los efectos de la devaluación del peso en diciembre de 1994, apenas 3 semanas después de iniciar la administración del expresidente Ernesto Zedillo. Fox disminuyó la deuda externa, pero aumentó la interna en 61.000 millones de dólares y incrementó exponencialmente durante la presidencia de Felipe Calderón. Mi posición ¿Cuál? relacionados con las deudas externas, yo soy más o menos un conservadista financiero, entonces no me gustan mucho esas deudas en general, porque yo creo que un Estado es como una familia, uno no se debe endeudar mucho. En esa ocasión de México, yo creo que la deuda externa no es todavía un grave problema para el Estado. Lo único que se ahora contempla es que con el cambio entre México, peso mexicano y dólar, es que la deuda crece porque está muchísimo en los dólares americanos, entonces sí eso puede causar algunos problemas. Pero en realidad yo entiendo que alguna cierta deuda es muy beneficiosa porque uno sí tiene, por ejemplo, invertir una estructura en eso y por eso la deuda sí se puede justificar. Y en el caso de México creo que es como 45 o 50% del Producto Interno Bruto, entonces no es algo mucho. Creo que aquí habría solo que matizar que en sí hablar de
de deuda no es algo per se negativo en los estados. La cuestión negativa de una deuda externa es más bien derivada de las condiciones de la deuda, del uso que se le da a los fondos, etcétera, ¿no? Entonces, si hablamos, en este contexto, si hablamos de una condonación de la deuda por una incapacidad de pago, por ejemplo, en el caso mexicano me parece que no estamos en ese escenario, ni en el corto ni en el mediano plazo. Estos mecanismos son, como probablemente ustedes ya sepan, pues mucho más usados y negociados con países que están seriamente endeudados, seriamente empobrecidos, y organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, pues tienen ya estos mecanismos como muy establecidos, ¿no? Pues sí, es posible. Hay estados que realmente no tienen deuda. Pero, como he dicho, ahora es que depende de la situación en el mercado financiero. Es interesante y pues gracias por los cambios financieros, una deuda puede ser beneficiosa para el Estado. Y como he dicho también, es bueno usar a veces pues, los recursos extra para promover alguna infraestructura, para por ejemplo mejorar unos programas sociales. Para esto sí es bueno endeudarse. Pero como ha dicho Keynes, que fue un economista famoso, endeudarse solamente en los casos de crisis. Si pues, la economía crece, no es muy bueno pues, tomar finanzas de los otros y hacer una deuda. Vinculado con lo anterior y entendiendo lo mismo por esta parte de eventual anulación de la deuda, como ustedes lo ponen, pues habría, me parece que la pregunta se puede reflexionar en torno a la revisión de las estructuras internas, de las políticas económicas, etcétera, para evitar esta nueva fase, como ustedes le están llamando, de endeudamiento. Eh, Hay que recordar también que además de las condiciones internas, el monto de la deuda tiene que ver con cuestiones como el precio del petróleo, la devaluación de la moneda, etcétera. Definitivamente hablar de consolidaciones fiscales, de una estructura interna diferente, de hacer más eficientes, por ejemplo, organismos como Pemex, pues pudiera abonar a esto. Pues hay como varias opciones. Una es como hacer un bankrot o algo. Eso es siempre como cambiar la deuda, pero no es una cosa muy, muy bonita. ¿Necesario, por Sí, así pues decirlo? no es como, porque el país después de la bankruptcia no está en una buena condición, podemos decir eso. Pero sí se puede mejorar la situación con la deuda, por ejemplo, los bancos centrales a veces lo pueden hacer con sus cambios en moneda y cosas así. O, por ejemplo, eso es lo que recomienda Keynes de nuevo, que cuando uno está creciendo o un estado está creciendo, debe pagar por su deuda para que se disminuya un poquito. Pero sí, para entrar eso, México debe como cambiar un poquito su economía, yo creo, y modernizarla para ser más competitiva en el mercado mundial. En el caso chino, pues esto no es algo nuevo para el país, ya tenemos algunos años en donde eh, existe financiamiento directo, especialmente para temas de petróleo, para Pemex en especial. Aquí también la parte que habría que reflexionar y que habría que analizar es lo que está sucediendo en América Latina y en países africanos
con estos préstamos provenientes de China, dado que, como ustedes también podrán saber, no están desconectados de ningún modo con la visión geopolítica de ese país.